Ya chicos, entonces vamos a partir esta primera clase que es de tecnología de los materiales. ¿No? Mi nombre es Claudio Bamondes, para los que no me conocen, no he hecho clase todavía a ustedes, pero sí participo en varias, después comisiones de trabajo de título o trabajos que ustedes hacen después al final. Pertenezco al departamento de mecánica, hace ya varios años, hace por lo menos 6 años, estoy acá en el departamento de mecánica. No soy propiamente de la carrera de minería, pero sí hago asignaturas para minería. ¿Ya? Así que mi nombre ahí es Claudio Bamondes. Cualquier cosa, bueno, tiene mi correo también en el aula, que es claudio.bamondes, con ese final, @usm.cl. Cualquier cosa, un comunicado, o después cuando tengan problemas con las tareas o trabajo, alguna evaluación, certamen, que puedan no hacer de repente, que estén complicados de salud, lo que sea, me escriben y todo respaldado por correo, ¿ya? Para tener el respaldo en caso de su profesor jefe de carrera me lo llega a solicitar, ¿ya? Así que ahí tienen mis datos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el tema de las condiciones generales de uso de Zoom, ¿ya? Así que de preferencia, bueno, veo a todos que están con su nombre, ¿ya? No hay ninguno que tenga un apodo, no. ¿Ya? Así que genial. Eh, Mantengan así, ¿ya? Para poder por lo menos saber con quién estoy tratando, con el nombre y apellido. Lo otro, de preferencia, si pueden poner alguna fotografía, no es fundamental, pero sí para poder ver con quién estoy hablando al otro lado. ¿Ya? Eh, Como decía ahí, cámara encendida no es obligación, pero cuando quieran de repente exponer, hablar, sería ideal para no, para generar romper un poco el hielo también. Los micrófonos, como ya sé, mantenerlo en silencio, ¿ya? Cuando van a querer hablar, ahí vayan da uno, si se genera ahí, no sé, un tope de audios, que hable uno, después hable el otro. Respeto entre ustedes, lo que más me interesa. Soy uno de los profes que le gusta mantener el respeto, no hablar con garabatos, ya, porque muchas veces he tenido alumnos que se expresan de mala forma o cuando están exponiendo, así que mantener el respeto entre ustedes. Ya, ustedes van a ser futuros profesionales y les queda muy poco para poder salir, así que tienen que mantener ahí un respeto entre ustedes. Y el vocabulario inapropiado tampoco no hacerlo. El horario que le aparece a usted en el SIGA, este es el siguiente. Según calendario aparecía cátedra el día miércoles y laboratorios el día jueves. ¿Ya? Por calendario ustedes tienen 1,5 horas de cátedra y 1,5 horas de laboratorio. ¿Ya? Entonces, si hacen la sumatoria entre cátedra, miércoles y jueves, están pasadas las horas. ¿Ya? Se hizo esto más que nada, el profesor Luis hizo esta modalidad para poder tener los tiempos suficientes para cuando tengamos que hacer alguna experiencia en laboratorio. Ayer, como ustedes son aptos, ya hay 33 conectados, tengamos los tiempos para que puedan pasar todos, por los aforos que tienen los laboratorios. Hay laboratorios que tienen, no sé, 4 o 5 alumnos, entonces para poder que puedan pasar todos, por eso está este forma de calendario. Las clases de cátedra van a ser en los días jueves, de esta hora de las 9:35 hasta las 12 del día. No quita, que ahí después les voy a mostrar el calendario, que de repente podamos, cuando estemos un poco atrasados en tiempo, podamos ocupar el día miércoles para hacer las cátedras. ¿Ya? De ahí se lo voy a explicar por calendario. Le informo también desde ya que la próxima semana, ni miércoles ni jueves, por lo menos conmigo, voy a tener que suspender esa clase. ¿Por qué? Porque también, como le estaba comentando, yo participo mucho en los trabajos de título de minería, ¿ya? Y el día miércoles y el día jueves tenemos asignado todo el día, de las 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, examen de títulos de minería. Como son tantos, así que, profesor Luis, todo el miércoles y parte del jueves voy a estar con minería, así que voy a tener que suspender esas clases. Creo que el profesor Luis también, el horario que tiene, también va a tener que suspender, así que no sé si ya se lo habrá informado, pero lo más probable es que se lo informe durante estos días. ¿Ya? Algunos profesores no tienen que hacer lo mismo, ya porque estamos tan topados con toma de exámenes, ya que suspendieron algunos. Así que, si
no sé si quiero ver con esta parte. Próxima semana, ni miércoles ni jueves vamos a tener la clase. ¿Ya? Voy a subir algún material para que puedan leer, para que podamos adelantar para la siguiente clase. ¿Ya? Así que próxima no hay clase. Igual yo se lo voy a mandar un correo por aula. ¿Ya? La asignatura, ¿de qué trata esta asignatura? Dice, más que nada busca desarrollar competencias para poder ver estos materiales, caracterizarlos. Porque ustedes en minería van a ocupar diferentes materiales, desde aceros, plásticos, elastómeros, algunos cauchos, no sé. Hay muchos materiales que se ocupan en minería, entonces lo que busca esta asignatura es que ustedes puedan identificar materiales, en el sentido de resistencia mecánica, algunas propiedades físicas, algunas propiedades químicas, que cada uno de los materiales tiene diferentes usos y aplicaciones. Entonces eso más que nada engloba esta asignatura, de poder identificar estos materiales y el uso más que nada al cual se le puede dar, a grandes rasgos. ¿Joaquín? ¿Voy a comentar algo, no? ¿No? Ya. Profesor, Dígame. una consulta, entonces las clases de cátedra serían siempre los días jueves a esta hora. No sé, siempre los días por esta hora, ¿ya? Como les digo, no quita que de repente cuando estemos un poco atrasados en tiempo, vamos a poder ocupar el día miércoles, pero yo se lo voy a informar oportunamente, Ah, ¿ya? ya. Ya. Pero el día jueves van a ser las clases concentradas, y aquí quiero llegar al calendario, veamos el calendario. Antes de entrar al calendario, voy a mostrar esto, que es parte de su asignatura, los resultados que uno espera que ustedes logren tener al finalizar este módulo del curso. Primero, cuando hablen de los RDA, son los resultados de aprendizaje. ¿Ya? Resultados de aprendizaje número 1 dice, caracterizar materiales considerando propiedades físicas y mecánicas, lo que les estaba comentando. Entonces, que el alumno sea capaz de poder identificar un material de acuerdo a condiciones físicas o características físicas y mecánicas. Cuando hablamos de características mecánicas, son resistencias, ¿ya? Y esa resistencia uno, en laboratorio con ustedes vamos a tratar de hacer algunos ensayos de ruptura de materiales y ver cómo se comportan mecánicamente a diferentes esfuerzos. Entonces, ese es el primer resultado de aprendizaje que se busca con esta asignatura. Y lo segundo, el segundo resultado de aprendizaje, es analizar las causas de por qué falla algún componente. ¿Ya? Tenemos fallas que podrían ser de repente fallas mecánicas, fallas de fatiga de material, alguna, no sé, podría ser por corrosión, entonces que usted sepa identificar por qué podría estar fallando un material o por qué falló un material. Entonces, esta asignatura va a aportar algo para que puedan concretar o puedan obtener algún resultado de aprendizaje en estas dos líneas. ¿Okay? Los contenidos que vamos a tratar, que vamos a partir el día de hoy, viendo la unidad 1, que es básicamente las propiedades y estructura de los materiales, viendo sus propiedades, tanto físicas, mecánicas como tecnológicas. Eso es lo que vamos a ver parte del día de hoy. En las siguientes clases vamos a ver algunas clasificaciones de las propiedades, clasificaciones, propiedades y características de los materiales. Vamos a ver también los materiales metálicos y ferrosos y no ferrosos, y algunos polímeros, cerámicos y materiales sinterizados. También vamos a ver algo hoy día, vamos a hacer como una introducción a estos materiales, qué significan, para qué sirven. Así que vamos a estar viendo. En la unidad 3 lo vamos a entrar en los materiales ferrosos, vamos a ver algunas nomenclaturas internacionales, cómo se clasifican, y eso es parte importante que me pidió el profesor Luis, que ustedes sepan identificar un material cuando hablemos de un, no sé, de un acero, por ejemplo, SAE 1020, un 4340, sepamos identificar qué está diciendo estos números, ¿ya? Que sepa identificar para qué sirve, qué características mecánicas, qué características químicas tienen, ¿ya? Para allá estamos apuntando. Y finalmente, estamos llegando ya casi al final del módulo, viendo las fallas de los materiales, viendo cómo estos esfuerzos de los materiales podrían afectar a un determinado componente. Y en laboratorio, vamos a ver en la unidad ya número 5, que esto vamos a tratar de hacer algunos ensayos con ustedes, en directo ahí en el laboratorio de la universidad, algunos ensayos como chispas, de durezas, de tracción, tratamientos térmicos, es lo que vamos a hacer presencialmente en la universidad, ya porque se va a dividir en dos partes. Bueno, los que obviamente puedan ir a la universidad, después yo les voy a pedir un listado
que los que realmente puedan ir a la universidad se inscriban y para poder hacer los grupos, por el tema de los aforos en los talleres. Del calendario. Profe, Dígame, profe, Nicole. consulta, entonces los laboratorios van a ser presenciales. Exactamente. ¿Desde cuándo? No se sabe. El calendario, mire. No sé, ¿se ve el calendario, no? Sí, sí se ve. Ya, entonces, mire, vamos a explicar esta parte. La idea que tenemos con el profesor Luis es dividir este módulo en dos partes. Una, que vamos a tener la parte teórica y otra parte, la parte práctica. La parte práctica es lo que está en amarillo, ¿ya? Que a partir del 28 de octubre queremos hacer laboratorios presenciales en la universidad hasta el 16 de diciembre. En todas estas semanas ya no habría clase teórica, no habría clase online, como lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿ya? Solamente haríamos experiencias, y ustedes van a ver que de acuerdo a esa experiencia que nosotros hagamos en el taller, hacer informe, hacer trabajo, hacer alguna actividad, ¿ya? Pero del 28 de octubre. Si se dan cuenta, que el calendario, como está dividido en dos partes, en 2 días, ya todos estos días obviamente vamos a tratar de dejarlo solamente en el día jueves, lo que estaba comentando, y el día miércoles, de repente, si estamos muy atrasados, ocupar algunos de estos miércoles, pero no vamos a ocupar todos estos miércoles, vamos a ocupar solamente los jueves para pasar la parte teórica. Como vamos a tener 3 horas, ¿ya? No 1,5 horas, entonces vamos a ocupar las 3 horas para pasar toda la teoría entre septiembre y parte de octubre, ¿ya? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? Genial. Entonces también acá, ojo, que usted en la semana subsiguiente, de la semana de septiembre, de la semana del 15 de septiembre, están con vacaciones. Igualmente, la semana de octubre, la semana del 20 de octubre, tienen vacaciones completas esa semana. Ya por eso acá la tengo marcada para que ustedes, muchos no sabían que tenían en octubre, pero eso se lo estoy dejando ahí marcado con rojo para que sepan. Y el último día de clase, que es el día 30 de diciembre, ¿ya? Hasta ahí tenemos plazo para poder subir la nota al SIGA. Así que cualquier cosa que falte, algún trabajo, algún laboratorio, alguna prueba, el día 23 de diciembre serían todos los repechajes online, ¿ya? Todas las actividades, todo lo que falte hasta ese día, ¿sí? Para que si hay algún problema de nota, de cualquier cosa, tengamos una semana suficiente para poder subir la nota al SIGA. Después de esa fecha, ustedes ya saben ya que se cierra el SIGA y no se pueden subir las notas. ¿Ya? Profesor, Dígame. entonces, ¿el certamen 3 sería presencial por lo que se ve ahí hasta el momento? Disculpe, no entendí la última parte. ¿El certamen 3 sería presencial hasta el El momento? certamen 3 sería presencial hasta el momento. Ya usted también le llegó un comunicado que los certámenes en diciembre serían presenciales. No sé si lo leyeron. Llegó un comunicado de la universidad. Así que en este momento, hasta ahora, hasta que nos digan lo contrario, sería el 15 de diciembre, sería un examen presencial en la universidad, y el certamen 1 y certamen 2 van a ser online, fuera del horario de clase. Fuera del horario de clase en el sentido que ustedes van a tener, por ejemplo, el profesor Luis lo comentamos que podríamos decir, ok, el día 23 van a tener de 23, por ejemplo, hasta el día 24 para responder el certamen 1. ¿Ya? El 14 de octubre lo mismo. Podrían tener el día 14 hasta el día 15 para hacer el certamen 2. Estos serían online. ¿Sí? Entonces ahí Ya, ya profesor. tenemos definidas las fechas, entonces para que la anoten, la tienen registrada, 23 de septiembre, certamen 1, y 14 de octubre, certamen 2. Y finalmente, certamen 3 sería el 15 de diciembre. ¿Ya? Entonces, estamos dejando clara lo que vamos a ver durante el semestre. ¿Ya? Y ahí está el contenido. Como digo, el contenido vamos a tener que ir adecuándolo un poco, porque como les comenté, el día 8 de septiembre y el día 9 de septiembre, esta clase no la voy a poder hacer porque voy a estar tomando examen de título. Ya, para que lo tengan claro, igual se lo voy a enviar por correo, pero que el día de hoy ya quede claro que ese día, por mi parte, no voy a poder hacer la clase.
les voy a subir sí el material, ¿ya? Para que la siguiente clase, que sería el día 23 de septiembre, podamos ver estos temas, explicarlo con mayor profundidad, si no les quedó claro cuando les subo los apuntes, lo podamos ver el día 23 de septiembre. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, algo? No, ¿Profe? profe, todo bien. Sí, genial, gracias. ¿Alguien más me va a comentar algo, no? ¿Profe? Sí, yo. Matías. En ese caso, ¿iría corriendo las pruebas, el contenido una semana? ¿O cómo lo haría? Mira, voy a conversarlo con el profesor Luis porque hace, ¿cuánto? Menos de una hora atrás me dejó definido que el día miércoles y el día jueves íbamos a tomar exámenes. Ya esta presentación la tenía hecho anterior a esto, ya anterior a ese comunicado del profesor Luis. Ya, así que también, en mi forma de ver, porque sería muy poquito lo que vamos a ver tanto el día de hoy y el día 23, y sería el mismo certamen. Yo también soy de la idea de correrlo por lo menos también una semana. ¿Ya? Así que eso lo voy a conversar con el profesor Luis después terminando la clase, que voy a tener que mover porque el contenido quería el contenido de una clase y media clase. Entonces no sería muy adecuado hacer ese certamen, ya, sería muy poquito. Y así que, pero por ahora, como digo, yo tenía este calendario lo tenía hecho la semana pasada, pero el día de hoy pasó esto. ¿Ya? Así que ahí vamos a tener que acomodarnos. ¿Ya? Pero lo más probable que sí, Matías, tenga que correrlo una semana más, por lo menos. Por lo menos. ¿Ya? Así que ahí vamos, Ok, ya, pero gracias, profe. se lo voy a comentar siempre yo la información por aula, así que atento a los correos, se la voy a hacer siempre oficialmente por aula, le hago toda la información para que todos tengan claro. Y ahí ustedes me imagino que deben tener grupo de WhatsApp, así que de repente alguno que no, cuando yo mande un correo y no se den cuenta, pues compartan la información para que todos estén claros. Entonces, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Profesor, perfecto. Ya, genial. Ya, sí, me interesa que el primer día veamos todos los temas, quedemos claros, cualquier cosa. ¿Ya? Así que, sigamos entonces. De las evaluaciones, lo que de repente no nos gusta. ¿Ya? Acá están las evaluaciones y los porcentajes. ¿Ya? Y me gusta siempre ser claro con esto de los porcentajes, porque de repente después llegamos a final de año y dicen, no, profesor, si el certamen tanto no era ese porcentaje, por decir algo. Y ya en la primera clase, siempre en la primera clase trato de decir todas estas cosas. Entonces van a ver, como le dije, 3 certámenes de 20, 15, 15% cada uno respectivamente. Entonces la teoría vale el 50% y los laboratorios también el 50%. Van a haber tareas, ¿ya? Y esto, ahí dice laboratorio, que podrían ser de repente alguna tarea de investigación, alguna tarea durante la clase, algún trabajo durante la clase, entonces todas esas tareas que ustedes hagan, ¿ya? Y acá, laboratorio, entiéndase que no van a ser solamente aquí, ya podrían estar definidas también en estas fechas. Un laboratorio, una tarea que puedan hacer, la suben al aula en grupo y esas van a ser parte de sus notas de tareas. ¿Okay? Van a haber también controles online, ya pequeños quiz cortos, que también van a hacer algunas preguntas, 4 o 5 preguntas, la responden y van a ir sumando todo esto al tema del laboratorio, del 50% del laboratorio, y finalmente, este que tiene mayor ponderación, que es una nota final del 30%, que son informes técnicos. Y estos informes técnicos van a ser relacionados aquí a la experiencia que hagamos en el taller presencial. Por si acaso, yo sé que algunos no van a poder ir, que van a tener alguna complicación, lo entiendo. ¿Ya? No es obligación, por si acaso, chicos, de ir a los laboratorios. No es obligación. ¿Ya? Lo que sí, que si, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo, por decir algo, a ver, un ensayo de chispa, ¿ok? Que uno mete un material a un esmeril, va sacando una chispa, y esa chispa que va saliendo va entregando una cierta información de dureza, del tipo material. Entonces, para los que no puedan ir ese día, ok, se subirá un video o verán, o le enviaré algún link para que puedan ver la actividad, cómo funciona,
y pueden hacer un informe técnico sobre lo que están viendo, tanto en vivo o los que no pueden ir en un video que se puede estar sacando de YouTube, o vamos a grabar también ese mismo día, podemos grabar y subirlo. Pero que no se queden sin ver la experiencia los que no puedan ir a la universidad. ¿Ya? Así que por eso les digo desde ya que no es obligación a nadie tener que ir a la universidad, los que no puedan, los que no quieran por a veces motivos o que están en otras regiones, no es obligación. ¿Ya? Así que quiero que quede bien clara esa parte, pero los que sí, ok, puedan asistir. Por eso me interesa después tener el listado para ver con cuánto realmente vamos a trabajar ese día, con quién voy a trabajar. Si tengo un aforo de 5 alumnos y tengo, no sé, 20, ok, ya sé que tengo que hacer tanta cantidad de laboratorio con estos diferentes alumnos. Siempre bien planificar la actividad. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Se entendió esa parte de los laboratorios? Quiero que quede bien claro que no es obligación. ¿Y cómo lo Profe, haría? Dígame, Nicole. consulta, ¿usted qué modalidad tiene para los controles online? Así como, supongamos porque o sea, yo he tenido controles online con el profesor Luis, pero él da como un minuto y medio por pregunta. No, Igual uno no alcanza en ese tiempo. ya, no Esa es mi tengo, consulta. no tengo esa forma. Mira, mi forma de pasar las clases no me importa, y esto que se entienda bien en el buen sentido de la palabra, no me importa pasar todo el contenido que aparece en el programa de estudio. Si en el programa de estudio me aparecen, no sé, 10 contenidos y alcanzo a pasar 4, 5, 6, pero que se entienda. ¿Ya? Me interesa que, sobre todo con esta asignatura, que puedan lo primordial, lo fundamental, que lo entiendan. No saco nada con pasar materia y que no entiendan nada. Ya mi forma de ver o de evaluar sigue en la misma condición. No voy a decir que no, si tienen un minuto, no, no. Por eso le dije, el tiempo del certamen podría ser de un día para otro, ¿ya? Pero me interesa que aprendan. Obviamente aquí es bajo conciencia. Ya, yo siempre digo a mis alumnos, les digo, no saco nada con estar copiando, porque en el mundo de verdad, como digo yo, en el mundo laboral, no le van a decir qué nota se sacó usted en la asignatura tanto. No le interesa. Le interesa que el contenido, pues, que el conocimiento lo tenga aquí en la cabeza para poder aplicarlo. Por eso esta modalidad, ok, yo entiendo que muchas veces trabajan en grupo, lo desarrollan, está claro, ¿ya? Pero traten, por eso le doy el tiempo suficiente para que ustedes mismos sean capaces de hacer la tarea, hacer el trabajo o hacer el certamen. ¿Ya? Me interesa que aprendan, no que copien, no que hagan un trabajo copiado del otro y no tengo idea qué es lo que estoy haciendo. Ya me pasó el semestre pasado con otra carrera que les pedí una tarea, un informe, lo hicieron todo muy bonito, perfecto. Llegamos el día presencial a la universidad, le pregunto sobre ese informe, sobre puntualmente alguna herramienta, algunas condiciones, y nadie sabía nada. Entonces, ¿qué pasó acá? Obviamente ahí me dijeron, no, que copiamos un trabajo, ni siquiera lo leyeron. Entonces, le dije, pero mira, los pillé acá, que estamos presenciales, estoy preguntando algo que ustedes lo investigaron, lo trabajaron, y ahora, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas, ¿cómo lo van a hacer? Por eso, Nicole, contestando a tu pregunta, no pongo tiempos así tan estrictos, me interesa que aprendan. Porque ustedes cuando vayan a minería, o los que tienen familiares en minería, las cosas son duras, son fuertes, son difíciles. ¿Ya? Igual yo tengo harta experiencia, yo trabajé muchos años en industria, trabajé en minería también, así que tengo experiencia que ahí no interesa la nota, interesa los conocimientos, interesa aplicar, interesa que lo que tú hagas tenga un nivel de seguridad, porque hay gente, hay vida de por medio. Una mala decisión podría costar la vida de otra persona. Así que por eso me interesa que estudien y estudien a conciencia. ¿Sí? Profesor, Jason o ¿sí? Jason, ¿cómo es tu nombre? ¿Jason o Jason? Jason, perfecto, Jason. Profesor, una consulta con respecto a los controles online. ¿Usted va a decir con fecha de anticipación cuándo serían? Correcto. No, ahí están las fechas. 23 de septiembre, 14 de octubre, 15 de diciembre. Según el calendario, a ver, déjame un segundito si estoy bien. Ah, no, me equivoqué ahí. Acá son estos. 23 de septiembre, estoy bien.
23 de septiembre, 14 de octubre y 15 de diciembre. Está bien. Estoy bien. Entonces, Sí, pero acá serían los días. Y yo, obviamente, ya saben ya que ese día, yo le voy, como decía, fuera de horario de clase, ¿se da cuenta ahí? Online, horario fuera de clase, van a ver que va a estar habilitado, por decir algo, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Estoy especulando, ¿ya? Pero estoy diciendo, y ahí en ese horario ustedes hacen el control. ¿Sí? Ahí. Sí. Y ahí, obviamente, terminando la hora que está habilitado el aula, se cierra y se evalúa hasta donde subieron, pues. Y ahí voy a ver si el contenido, más que sea pura verdadero y falso, alternativa, de repente va a haber algún desarrollo de trabajo, o tal vez algún ejercicio en particular, que hoy día vamos a ver si alcanzamos a hacer algún ejercicio de trabajo, ya así que, pero no tan solo que sea verdadero y falso, o si son verdadero y falso que puedan justificar de repente algunas que otras, ¿ya? Pero cosas así, por eso van a tener más tiempo. ¿Sí? ¿Claros? Muchas Profe, gracias. Ujú. Ya, Jason. Joaquín, ¿cuántos laboratorios son? Corrección. 8. Ahí 8. están, del día 28 de octubre hasta el día 16, hay 8 laboratorios. Ya. ¿Ya? Acá también está la nota final que está acá abajo, ¿ya? Esa, si ustedes entran ¿cómo se llama? Al aula y ven su programa de estudio, en el programa, en una parte dice esto, que dice que la teoría y la práctica se deben aprobar con nota igual o superior a 55. Si quedan por decir, la teoría me saqué un 50 y en el laboratorio me saqué un 60, no es que el promedio me dé 55. Cada una por separado tiene que ser sobre 50, igual o sobre 55 para aprobar. Si quedé con 40, estaría reprobando la asignatura. ¿Ya? No es el promedio de las dos, no es un promedio simple. ¿Ya? Para que lo tengan claro, eso no sé si ya con otra asignatura tenía esta misma condición. No sé si eso ya la habrá pasado o ya la habían visto. Chicos, ¿están por ahí? Sí, profesor, ya nos habían informado de eso. Ah, ya vale, ok, ya. Así que, Fue por el silencio, profe, que no se me había apretado el micrófono. ya vale, genial, gracias. Así que, a eso lo otro, mantengamos de repente una interacción, porque si yo hago puro monólogo, para ustedes se van a quedar dormidos, ya se van a aburrir, y para mí también. Así que tratamos, aunque sean actos, hay 43 conectados, que haya una interacción, después un rato más vamos a hacer ejercicio, los voy a juntar en grupo para que puedan investigar, vamos a generar una interacción y que no sea solamente que yo esté hablando y ustedes tratando de asimilar contenido. Me gusta más practicar, me gusta más hacer cosas. Así que de ahí vamos a ir viendo algunas cositas si nos da el tiempo. Entonces con las evaluaciones estamos claros, las condiciones, los porcentajes, que esté todo, el primer día estemos todos claros con estas condiciones, ¿ya? Acá lo que estaba preguntando Joaquín, los laboratorios son 8 laboratorios, ¿ya? Obviamente, en caso de mantenerse las clases como estamos haciéndolo hoy en día, ¿no? Si es que dice lo contrario, por ejemplo, el Ministerio de Salud, algo, obviamente tenemos que regirlo sobre eso, ¿ya? Pero por ahora van a haber 8 laboratorios, ¿ya? 8 actividades. Vamos a ver si van a ser todas las 8 presenciales, o van a hacer alguna actividad, porque estamos viendo hacer algunas actividades, pero que ustedes las pueden hacer en las casas, ya que sea una actividad de laboratorio también. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo durante el semestre. ¿Ya? También acá, las 2 notas más bajas del semestre, bueno, inasistencia, acá yo no paso asistencia, se van a eliminar. Si hay 2 notas de trabajo, si no de certamen, ojo. ¿Ya? Las notas más bajas del semestre en trabajos, ¿ya? Porque si fuera certamen sería demasiado fácil. ¿Ya? Si los trabajos se eliminan. Y hasta acá las condiciones generales. ¿Alguna consulta aparte de las que han hecho? Una de mi parte, profesor.
Ninguna, ya, le hizo, gracias. ¿Demás? ¿No? Profesor, Todavía sí, está. que si el bloque de los miércoles lo vamos a usar siempre o usted va a No, informar eso. yo voy a informar. Yo voy a informar. Porque como digo, como ustedes ya tenemos 3 horas, que la vamos a hacer el día jueves las 3 horas, en caso también que vamos a hacer algún laboratorio y que veamos que somos muchos y no me dé las 3 horas del día jueves, vamos a ocupar también el día miércoles para hacer algunos grupos de laboratorio ese día. ¿Ya? Es como un comodín que tenemos ahí para utilizar. ¿Ya? Pero la próxima semana, ni miércoles ni jueves, ya les dije, no voy a poder hacer la clase por los temas que ya les había explicado. Así que me interesa que quede muy claro. Igual va a estar en sus correos esta información. ¿Alguien más me iba a comentar algo? Creo que era José. ¿No? ¿Nadie más? No, profe, todo bien. Ya, estoy grabando, ¿cierto? A ver, sí, está Sí, grabando. profesor. Ya, genial. Bueno, igual el contenido, por si acaso, toda esta grabación, como va a quedar muy pesada, no la puedo subir directamente al aula, sino que la subo al canal de YouTube que tengo. Estoy youtuber ahora, estoy grande. Se la subo ahí, le envío el link. Bueno, el link se lo copio al aula y ustedes ahí pueden entrar a la clase si quieren volver a verla. Así que, pero va a estar todo en el aula. El link que lo tira YouTube es otro cuento, pero todas las clases las subo ahí. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? En la parte del contenido que les he dicho, que la unidad número 1 va a ver algunas propiedades físicas, mecánicas y algunas propiedades tecnológicas de algunos tipos de materiales que vamos a ver el día de hoy. Eso es lo que va el contenido del día. Entonces, dentro de los materiales que ustedes pueden ver en una industria, tanto minera, metalurgia, o lo que sea, que se ocupen materiales diferentes, se pueden clasificar de la siguiente forma. Tanto materiales metálicos, materiales, aquí los materiales metálicos se van a dividir en dos partes, que vamos a tener materiales metálicos que son ferrosos y no ferrosos. ¿Ya? Ahí, después lo vamos viendo, pero se divide en dos partes. Los poliméricos son más que nada los plásticos, ¿ya? Que también se pueden ocupar diferentes tipos de plásticos, que de ahí lo vamos a ver más en profundidad. Tenemos también los materiales que son los materiales cerámicos, los materiales compuestos, que son diferentes capas, que ustedes realmente lo han visto cotidianamente, pero no sabían que tenían tal vez muchas capas esos materiales, y finalmente los materiales que son electrónicos, ¿ya? Que son los semiconductores. Entonces, cada uno de estos materiales, por esta clasificación que tenemos, cada uno tiene diferentes estructuras, o sea, molecularmente hablando, están diseñados, están formados de diferentes formas. Y estas formas, que estén atómicamente hechos o estructuralmente hechos, me van a afectar tanto en mis propiedades mecánicas, en mis propiedades físicas, químicas y tecnológicas. Entonces, cada uno de estos materiales se comportan diferente ante situaciones, no sé, de esfuerzos o de agentes químicos. Cada uno de estos materiales sirven para unas cosas y no para otras. Eso es lo que estamos tratando de que se pueda entender. Que cada uno de estos materiales tiene estructuras mecánicas. Cuando hablamos de estructuras mecánicas o propiedades mecánicas, estamos refiriendo a lo que tienen diferentes esfuerzos. Por ejemplo, un acero tiene un esfuerzo diferente a un plástico, obviamente, entonces porque molecularmente están diseñados para diferentes solicitaciones de esfuerzos. Físicas también, químicas también, ¿ok? Vamos a entrar a los materiales metálicos, ya que era el primero de la clasificación. Estos materiales metálicos, como dice ahí, provienen de la tabla periódica de la parte de los elementos metálicos. Algunas de las características principales que tienen estos materiales metálicos son una buena conductividad térmica. ¿Qué significa eso? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de que tiene una buena conductividad térmica? ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién se le ocurre algo? Algo con temperatura. Que resistente al calor. ¿Qué puedes, Joaquín, disculpa? Que es resistente al calor o sea, Más o que diferente. Más que eso, ¿alguien qué puede decir cuando dice que tiene una buena conductividad térmica? ¿Transmite bien el calor? Transmite bien el calor. Por ejemplo,
ustedes cuando calientan, por ejemplo, una cuchara como la que tengo acá, algunos no sé si la han puesto al fuego, se calienta rápidamente, ¿cierto? A diferencia que, por ejemplo, si pongo un trozo de madera al fuego, se va a demorar un poco más en calentarse todo el material, o un plástico como este, como un lápiz que tengo acá, también yo lo pongo al calor, lo puedo afirmar, y puedo durar harto tiempo, o sea, empezar a quemar, tal vez, va a empezar a derretirse, va a empezar a gotear algunos materiales, dependiendo del plástico, pero no me va a estar quemando tan rápidamente, como si yo pongo una cuchara, me va a quemar rápidamente. Entonces, los materiales, la conductividad térmica hace referencia a eso, a la velocidad a la cual puedo transmitir el calor de un punto a otro. ¿Ok? La resistencia, cuando dice resistencia alta, lo mismo, es que pueden resistir grandes esfuerzos. Por ejemplo, yo esta cuchara puede resistir una cierta cantidad de esfuerzo, a diferencia de un plástico. Yo también este plástico lo podría quebrar fácilmente. Entonces, tienen diferentes resistencias mecánicas, una muy alta resistencia mecánica. Cuando hablamos de ductilidad, ¿alguien escuchó esa palabra? Que tiene una buena ductilidad, que algo es dúctil. ¿Qué significa eso? ¿Escuchado hablar de eso? Ductilidad, que alguien es dúctil. ¿Qué significa ductilidad? Es ¿Cómo como cambiar? como la deformación, ¿o no? Por ahí va, como la deformación. ¿Qué más podrían decir? Pablo, parece que iba a decir algo. ¿No? Ductilidad, no la han escuchado. Cuando hablamos de algo dúctil, tiene... Profe, Dígame, ¿por qué Matías. sale que es Ujú. lo contrario a que sean frágiles los materiales? Exactamente. Entonces, un material dúctil es un material, como dijo su compañero también, que se puede deformar. Por ejemplo, yo esta cuchara la puedo, hice, no sé si se alcanza a ver o no, sí, se alcanza a ver. ¿Sí? La deformé. ¿Se rompió? No, no se rompió. ¿La puedo volver a su estado original? Sí. Entonces, un material es dúctil es cuando tiene una buena capacidad para poder deformarse y volver al estado original. Eso es un material dúctil. A diferencia, como dijo su compañero Matías, que es lo contrario a un material frágil. Yo, por ejemplo, ya que tenía acá ¿cómo se llama? Un perrito esto, de ropa, recién estaba tratando de hacer la fuerza y lo quebré de inmediato. Entonces aquí puedo decir que este material no es dúctil, porque se quebró, y es un plástico, y se quebró de inmediato. Le apliqué un poquito de fuerza y lo quebré. Entonces ahí tengo una diferencia entre un material que no es dúctil a un material bastante dúctil. Entonces, dentro de la industria, los materiales, por eso es tan importante. Por ejemplo, un material que esté sometido a impacto. En minería, ¿qué podría estar sometido a impacto constante? ¿Algún componente mecánico en minería que ustedes conozcan? Los chancadores. Los chancadores, ¿cierto? Están sujetos ahí a golpe continuo. ¿Ya? Si fuera construido de un material duro, completamente duro pero frágil, se quedaría. ¿Ya? Entonces, por eso deben soportar también algunas cargas mecánicas, impactos, tienen que ser dúctil, porque si no, si hay una, no sé, una bola de acero que le cae a otra y lo quiebra, obviamente ese material no estaría cumpliendo las especificaciones para las cuales está diseñado. Entonces, por eso es tan importante conocer estos materiales. Y después vamos a conocer que estos materiales tienen cierta nomenclatura, ¿ya? Cierta clasificación, que uno cuando dice un código tanto, ya saben ya a lo que se está refiriendo. Uno no va a hablar del material dúctil tanto o del material que tiene una buena resistencia a la tracción, por ejemplo. Vamos a hablar por códigos. Esos códigos están asociados a estas condiciones mecánicas o a estas condiciones principales que podrían tener cierto material. ¿Ya? Otra característica también de estos materiales metálicos es que tienen una buena conformabilidad, también, que yo le puedo dar forma. Eso significa conformabilidad, ya que le puedo dar cierta forma geométrica y no le va a pasar nada, no se va a deformar, va a mantener la misma cucharita, ya que este es un material de acero inoxidable, que al momento de aplicar una cierta fuerza, una cierta presión, lo voy a deformar y mantiene la forma. ¿Ok? Y como dijimos también, tiene resistencia al impacto. Entonces, estas son las características principales de los materiales metálicos. ¿Hasta acá? ¿Dudas? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, profesor.
Profesor, ¿la ductibilidad es lo mismo que la flexibilidad o no? Mira, sí, se podría decir que sí, que lo mismo que la flexibilidad, pero recuerda lo que había comentado, la ductilidad es la característica que tiene que yo puedo volver al estado original, lo puedo deformar y lo puedo volver al estado original, ¿ya? Esa es la característica. La flexibilidad sí podría ser lo mismo, ¿sí? Que yo podría hacer algo flexible y también vuelve al estado original. Al momento de cesar la carga, eh, puedo volver a su condición a la cual estaba originalmente. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Luego estamos viendo materiales metálicos. Entonces dijimos que los materiales metálicos también se pueden dividir en materiales ferrosos, que es lo primero que tenemos acá, y los materiales no ferrosos, ¿ya? Los materiales ferrosos, como lo que está diciendo acá, como su nombre lo indica, son, su principal componente es el fierro, ¿ya? Lo que está acá. Ese es su principal componente, que es el fierro. ¿Sí? Una de las principales características que tienen estos materiales ferrosos son que tienen grande resistencia a las tensiones y grandes durezas. ¿Ya? Entonces, uno de los ensayos que nosotros después vamos a ver en el laboratorio va a ser medir la dureza de un material. ¿Ya? Todos los materiales metálicos o lo que sea tienen cierta dureza. Y vamos a ver tipo de ensayos que se ocupan para poder ver la dureza de estos materiales. ¿Ya? Entonces, y resistencia a las tensiones, como dicen ahí, una tensión, cuando uno apliquemos, si es que alcanzamos a hacer un esfuerzo de tracción, un ensayo de tracción en la universidad, es que teniendo una barra de acero, en este caso, la tome en una máquina, la tense, la estire, y al generar esa tensión, va a haber un punto donde se va a romper el material. Entonces, la máquina grafica esas deformaciones, esas tensiones. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo después durante el desarrollo de esta asignatura. Entonces, los materiales metálicos ferrosos tienen una gran resistencia a la tracción, entonces se pueden estirar, y como dijimos que eran dúctil, se pueden estirar, se van a deformar, obviamente van a llegar a un punto que no van a soportar más, y se van a cortar. Esas son características principales. Otras, que estos materiales ferrosos se pueden aliar, se pueden juntar, se pueden mezclar con otro tipo de materiales, por ejemplo, el estaño, la plata, platino, manganeso, vanadio, titanio. Cada uno de estos materiales que yo podía aliar este material ferroso, van a generar ciertas condiciones o ciertas características de mejor calidad. ¿Ya? Cada una de estas le va a dar propiedades diferentes. Si yo mezclo un estaño con fierro, o si mezclo, le aporto manganeso o vanadio, me van dando cierta resistencia mecánica de mucha mejor calidad a ese material. ¿Ya? Entonces son las principales características. Otra característica importante, que estos materiales ferrosos, su temperatura de fusión van desde los 1360 grados hasta los 1425. ¿Qué significa esto, el punto de fusión? ¿Alguien sabe qué significa punto de fusión? ¿Que se derrite? Y se derrite, exactamente. Entonces, la temperatura de fusión significa que va a pasar del estado sólido, como lo ven acá, del estado sólido, que tengo una barra, le voy a introducir calor, llegando entre los 1360 y los 1425, va a pasar al estado líquido. ¿Ya? Eso es lo que, cuando hablemos de punto de fusión, es que llegando a esa temperatura, el material va a cambiar su propiedad. Ya va a dejar de estar del estado sólido, va a pasar al estado líquido. ¿Y qué creen ustedes? ¿Por qué hay un rango de temperatura de los 1360 a los 1425? ¿Qué podría, por qué no es una exacta? ¿Por qué hay un rango de temperatura? ¿A qué creen que podría Depende haber? de la aleación, ¿o no? Exactamente, muy bien, Matías. Entonces, dependiendo de la variar, ¿verdad? aleación, sí, sí, exactamente. Entonces, va a depender de la aleación que va a tener este material, va a ser el grado de temperatura al cual va a ir cambiando su propiedad, su estado. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Genial. Ya, ¿qué hora son? 10:20. A ver, empezamos a las 9:30. Vamos a hacer 10 minutos más, hacemos un break y después continuamos. ¿Les parece? Para no cansarlos tampoco tanto el primer día.
a no bombardear con tanta información. Ya, sigamos, entonces dijimos que esos eran los materiales ferrosos. Y ahora tengo los materiales que no son ferrosos, ¿ya? Entonces, una de las características de estos materiales que no son ferrosos, obviamente que entonces que no tienen fierro, es que tienen una menor resistencia a la tensión, ¿ya? No son tan dúctiles, o podrían ser algunos dúctiles, pero no tienen resistencia a la tensión. O sea, que yo al momento de estirarlos, por ejemplo, se van a romper rápidamente, ¿ya? Otra de las características, o de las ventajas que tiene, es que tiene una resistencia a la corrosión mayor que los ferrosos. Ya saben ya que un material que es de acero, normal, que ustedes han visto en las casas, por ejemplo, se oxida, ¿cierto? Se oxida rápidamente, pasa un par de días, lo dejan a la intemperie, sobre todo en zonas que son más costeras o que tengan más lluvia, se empieza a oxidar, ¿ya? ¿Han visto un material oxidado de acero, cierto? ¿Qué color es? Si un acero, Como color naranja. ¿cierto? Medio rojizo, medio naranja, ¿cierto? Ese es el color es característico de los aceros ferrosos, ¿ya? Entonces, de estos materiales que no son ferrosos, no se oxidan rápidamente, o no se oxidan simplemente, ¿ya? Tienen una resistencia a la oxidación superior, ¿ya? Ustedes que tienen, no sé, en las casas una cuchara, o ven las plataformas cuando son de la cocina, que son de acero inoxidable, ¿cierto? ¿Esos materiales se oxidan o no se oxidan? ¿Qué creen ustedes? No se oxidan, son inoxidables. ¿Ya? ¿Quién tiene otra forma de ver? Depende igual la composición, O ¿no? sea, profe, yo ¿Esta cucharita? en particular creo que se oxidan, pero de diferentes formas a lo que es los materiales como el fierro, por así decirlo. Quizás no de la misma forma, Ok. pero con el tiempo puede que pierda propiedad, ¿verdad? Ya, vamos a hacer otra pregunta. El aluminio, ¿cómo se oxida? ¿Han visto el color cuando se empieza a oxidar una ventana, por ejemplo, que es de aluminio, marco de aluminio? ¿La han visto, no? ¿Qué color tiene? ¿O qué color se pone? Sí, como más blanco, ¿no? ¿Un Ya café? medio verdoso, no sé si alguno ha visto que las ventanas o los bonnets, blancos se ponen los bonnets de las baterías de los autos, no sé si han visto que se ponen medio blancos. Ah, sí, sí. ¿Sí? Y las ventanas realmente cuando le hacen un corte, la dejan ahí a la intemperie con agua, se empieza a poner medio verdoso, Sí. ¿ya? Ese es óxido de aluminio. El óxido de aluminio se caracteriza por ser verde, ¿ya? Dijimos que el fierro se caracteriza por ser medio naranja, medio color rojo, ¿cierto? El óxido de fierro. Y el inoxidable, que su composición básicamente tiene un alto grado de cromo. Cuando estamos viendo una cuchara brillante o una superficie brillante de la casa del lavaplato, ¿sí? Lavaplatos que son brillantes, estamos viendo que está totalmente oxidada y es óxido de cromo. Entonces, cuando ustedes ven una cuchara, que ustedes la lavan con una escobilla, la refregan y empieza a quedar brillante, lo que están haciendo con esa cuchara la están oxidando tan rápidamente que es óxido de cromo. Y el óxido de cromo es lo que uno ve como color brillante y ve que está limpio, pero está totalmente oxidada. Pero ese óxido no es perjudicial para la salud, para uno, ¿ya? Así que ahí como dato, cuando vean, estén sacando brillo, estén limpiando una superficie inoxidable, dice que no se oxida, ¿ya? Supuestamente, pero estamos viendo que la estamos oxidando tan rápidamente que el contacto con el aire, con esas partículas, se está oxidando muy fuertemente, muy rápidamente, pero se llama óxido de cromo, ¿ya? Así que ahí, como dato, como anécdota, algo, no sé si eso lo habían escuchado alguna vez o no. No, nunca yo. ¿No? Ujú. Ya, así que ahí, como dato importante también de los tipos de corrosiones que existen. Ya, no todas las corrosiones son malas. A eso quería llegar. No todas las corrosiones son dañinas para uno. El óxido, obviamente, ustedes se clavan de repente un clavo y eso ya que es material de mala calidad y esté oxidado, pues a uno después lo tienen que ir a inyectar, ¿ya? Porque ese óxido de fierro es perjudicial para la salud, ¿ya? A diferencia de un óxido de cromo
que uno puede tomarla y no le pasa nada al ser humano. ¿Ok? Ya, me está yendo para otro lado. Ya, entonces, otra de las características de estos materiales metálicos, recuerden, no ferrosos, es que antiguamente tenían un alto costo, ¿ya? A diferencia de un material no ferroso. ¿Ya? Hoy en día esto ya no se da, ya no es tanta la brecha, no es tanta la distancia que existe entre un material ferroso y no ferroso. ¿Ya? Hoy en día los precios ya están un poco más competitivos, están más a la par. Antiguamente no, un acero normal era muy bajo costo, pero un acero o un aluminio, un plomo, un cobre, que son materiales no ferrosos, hoy en día están un poco más bajo los precios, ¿ya? No como antiguamente. ¿Dónde se utilizan frecuentemente estos materiales no ferrosos? Ya son materiales que pueden ser complementarios o trabajar en complemento con los metales ferrosos. ¿Ya? Son útiles como materiales puros o aliados. ¿Ya? Como dijimos, porque tienen altas propiedades mecánicas y físicas. ¿Ya? Así que acá después vamos a investigar un poquito más. Ahora estamos haciendo una pequeña introducción de pequeñas características y pequeñas diferencias entre estos materiales. Entonces, materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos. Los materiales poliméricos, ¿ya? Acá ustedes han visto muchos materiales poliméricos y vivimos con ellos, y son los materiales, más que nada los materiales plásticos, ¿ya? Muchos materiales plásticos que hay hoy en día circulando, y estos materiales son materiales poliméricos, ¿ya? Se les llama poliméricos porque, como dice, son producidos mediante la polimerización. ¿Qué significa esto? Que son materiales que son sometidos a agentes químicos, ¿ya? Y se pueden generar nuevas formas o nuevas estructuras moleculares, ¿ya? Entonces, un polímero está formado por diferentes monómeros, ¿ya? Un monómero es lo que está acá. Y ahí podría ser otra estructura también. Acá un ejemplo solamente, que estoy hablando, que tengo hidrógeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Esta nomenclatura que está acá es un monómero. Si yo junto químicamente muchos de estos, voy a formar un polímero. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo, explicado así, muy, muy superficial y a grandes rasgos. ¿Ya? Algunas de las características que tienen estos polímeros es que tienen una baja conductividad eléctrica y térmica, lo que estaba conversando anteriormente. Si yo caliento este plástico, se va a demorar en llegar a temperatura tal vez 1000 grados, a diferencia de un acero o de un material ferroso. La resistencia también mecánica es bastante reducida y no son adecuados para usarse a temperaturas elevadas, ¿ya? Como un acero que dijimos que el punto de fusión llegaba fácilmente a los 1300 grados superiores, en cambio un plástico no va a llegar nunca a los 1300. Yo me podría estar calentando hasta con un encendedor y lo voy a derretir. Entonces el punto de fusión que tiene es mucho más bajo un polímero. Y hay dos tipos de polímeros. ¿Cómo se dividen? Los polímeros termoplásticos y los polímeros termoestables. ¿Ya? ¿Qué es esto? Los termoplásticos, dicen, poseen cadenas moleculares largas, como el que está acá. Puestos con muchas moléculas, muy largas. No están conectadas entre sí, son de manera muy rígidas, tienen una buena ductibilidad. Ya dijimos ya que entonces un material termoplástico yo lo podría deformar, voy a dejar de generar esa carga y va a volver a su estado normal. Por eso acá hay ciertos envases, ¿ya? que son clasificados como termoplásticos. Y los materiales termoestables son más resistentes, aunque son más frágiles. Por ejemplo, el teclado del computador, por ejemplo, o una calculadora, estas carcasas de calculadora, o un mouse, los teclados también, tienen un material que son muy resistentes, pero son frágiles. Si yo les pego, lo podría hasta quebrar, en algunos casos, ¿ya? Entonces, hay diferentes clasificaciones entre los materiales. Si les voy a dejar, antes de irnos, no, dijimos que a las 10:30 no íbamos a break. Ya, vamos a ir a break,
Después lo vamos a hacer, vamos a juntarlo cuando vemos 40 y algo, vamos a hacer algunos grupos, de 8 grupos de A5, y vamos a investigar. Y ahí se los dejo mientras tanto. Vamos a investigar. ¿Puede dejar la página anterior, profe, por favor? Sí, por supuesto. Sí, materiales. Gracias. No hay problema. Entonces, antes de irnos al break, después que volvamos, vamos a hacer una actividad que vamos a investigar. Vamos a entrar ahí al famoso Google y vamos a ver algunos materiales que ustedes conocen cotidianamente, que son clasificados como termoplásticos y otros que son clasificados como termoestables, ¿ya? Así que ahí después del break, ya, démonos unos 10 minutos hasta son 10:30 y algo, 32, 10:40, hasta las 10:45, ¿ya? Hasta las 10:45 tenemos un break para que para explicarse un poquito. Ya, profe. Entonces, estábamos comentando de estos materiales que son los polímeros, que dijimos que se clasificaban en dos, que eran los polímeros termoplásticos y los termoplásticos. ¿Ya? Termoplásticos y termoestables. Termoplásticos y termoestables. Entonces, para no juntarnos, a ver, son 40, pero quiero que puedan, mientras tanto ahora, pueden investigar, pueden googlear un ratito, y puedan ver ejemplos de materiales que no son ferrosos, materiales que son termoplásticos, y materiales que son termoestables. Algunos ejemplos de aplicación donde ustedes lo han visto cotidianamente, que pueden dar algunos ejemplos, algunas características de estos materiales, y donde algunos materiales de estos son ocupados en la industria minera. ¿Ya? Así que ahí les voy a dar unos minutos para que investiguen, pueden googlear ahí un poquito, y pueden ver ejemplos de materiales no ferrosos ocupados en la industria minera, algunos ejemplos, características, termoplásticos y termoestables, ¿ya? ¿Cuáles podrían ser? Así que ahí les doy unos minutitos para que ustedes puedan investigar. ¿Ya? Por aviso, sí, avísenme cuando te dejo en pausa la grabación, así, muy agradecido. Entonces, uno de los materiales también que tenemos son los materiales compuestos. ¿Qué significa estos materiales compuestos? Es que están formados por muchas capas, ¿ya? Hay varias capas para llegar a un material en particular, ¿ya? También, no sé, en la ropa textil también, hoy en día hay materiales que son múltiples capas para conseguir ciertas características, ¿ya? También hay envases que vemos cotidianamente, por ejemplo, estos envases de Tetra Pak, ¿lo han visto? Que son diferentes, tienen cartón, tienen otra aluminio, tienen plástico, entonces hay diferentes capas que están formando este material. Otros materiales, por ejemplo, las botellas, tal vez alguna botella de ketchup, algunos envases de salsa de tomate, por decir algo, más cotidianamente, que son diferentes capas con las cuales están formados. En la industria minera también hay un material que se llama FRP, que es fibra de vidrio reforzada, que también son agentes químicos que están ahí entrelazados con fibra de vidrio, y dan una alta resistencia, se ocupa mucho en las barandas, pisos de FRP, en minería se ocupan mucho, tienen una alta resistencia al desgaste químico también, así que son materiales que están clasificados como compuestos. Y finalmente, los materiales que son semiconductores, que ahí como está mostrando un circuito, el silicio es uno de los materiales que genera o tiene estas características de ser semiconductor, son materiales electrónicos, ¿ya? Son frágiles, sí, ¿ya? Son muy frágiles, se ocupan mucho en la electrónica, y son elementos que se comportan de dos formas, una como conductor o como aislante. Va a depender de algunos factores como estén diseñados o estén aplicados estos, pero son uno de los pocos elementos que se pueden comportar de las dos formas, de conductor o como un aislante. Después estos links yo se los voy a subir al aula para que lo puedan ver, ¿ya? Habían varios links entre medio, pero se los voy a subir en forma individual para que lo puedan mirar de qué se trata estos semiconductores. Y ahí tenemos, entonces, hemos visto algunas características de diferentes tipos de materiales. Ahora vamos a ver, no vamos a alcanzar a ver todo, obviamente, pero vamos a ver vamos a llegar hasta acá, vamos a ver la densidad. ¿Qué es lo que es la densidad? Una de las propiedades de los materiales. La densidad, como dice acá, la densidad, tengo dos tipos de densidad. Una que es la densidad absoluta, y la otra es la densidad
relativa. ¿Qué es lo que dice la densidad absoluta? También llamada densidad real. Es una relación, o sea, es una división, es una división entre la masa de un cuerpo, y el volumen que esto ocupa en lo que está ocupando esta masa. Entonces la densidad absoluta es la división, este es el símbolo de densidad absoluto, es la división entre la masa y el volumen. ¿En qué unidad me está dando esta? Si se dan cuenta, acá tengo diferentes materiales con diferentes densidades. La unidad que me da esto es gramos por centímetro cúbico, que se podría dar. Como dijimos, masa dividido el volumen. Entonces, cada material tiene densidad diferente. Si se dan cuenta, acá tengo oro hasta la madera. Entonces, damos algunos valores. 19,3 gramos, el acero, o el fierro en este caso, tengo 7,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir esto? Que en un centímetro cúbico, o sea, en un cuadrito chiquitito de 1 centímetro por 1 centímetro por 1, la densidad de ese material, en este caso, es de 7,8 gramos. Eso es lo que está diciendo esto de centímetros cúbicos. El aluminio tiene una densidad de 2,7 gramos centímetro cúbico. El agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Ustedes cuando dicen tengo una botella de 1 litro de agua, dicen, ah, ya sé que tengo 1 kilo, ¿cierto? 1 kilo, o 1000 gramos, es lo mismo. Es lo mismo decir 1 kilo de agua, ¿ya? Que sería 1 litro, o decir 1 gramo por centímetro cúbico, exactamente lo mismo. Y la densidad de la madera, acá por si acaso, no es 50, es 0.5, es 0.5, este es 0,5 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Si ustedes ven la figura, a mayor densidad, a menor densidad, acá está la flecha. Si pueden ver por volumen, que el oro, en un volumen reducido, puedo tener 1 kilo de oro. Pero en este caso, por ejemplo, la madera, en 1 kilo de madera, mi volumen es mucho mayor. ¿Por qué? Porque la densidad es menor. Entonces, eso quiero que tengamos muy en claro el tema de la densidad. Que la densidad es una relación, o sea, es una división entre la masa dividido el volumen que esto ocupa en un espacio físico. Esa es la densidad absoluta. No sé si se entiende, queda claro este concepto de densidad. Sí, profe. Ya, genial. Entonces, también tengo otra definición que es la densidad relativa. ¿Qué es lo que es esto de la densidad relativa? También es una división. Entonces, la densidad relativa, ahí tengo el símbolo de rho, es la diferencia, o la división, disculpe, la división entre la densidad absoluta, que sería esa, densidad absoluta, dividido una densidad de referencia. Y esta densidad de referencia es el agua. Entonces, es el agua que dijimos que tenía una densidad de 1000 kilos acá está el 1000 kilos por metro cúbico, que es lo mismo decir 1 gramo por centímetro cúbico, que era lo que estaba acá. Es exactamente lo mismo. Entonces, las unidades son importantes. Si yo voy a hacer todas mis unidades en metro cúbico, ok, mi densidad absoluta tiene que estar en metro cúbico. Si yo pongo la densidad en centímetro cúbico, ok, mi densidad de referencia tiene que estar en centímetros cúbicos. No puedo mezclar. Eso es muy importante cuando hagamos conversiones, no mezclar unidades. Entonces, yo acá estoy dividiendo la densidad absoluta dividido la densidad relativa. ¿En qué unidad me va a quedar esto al final? Si yo divido densidad absoluta en densidad relativa, ¿en qué unidad creen que va a quedar al final? ¿Cuál Hay que sería? ver como un número, sin Un número, unidad. exactamente, va a quedar en un número adimensional. Va a quedar solamente en un número. ¿Ya? Importante esa definición. Entonces, la densidad absoluta siempre voy a tener asociado una unidad de
masa partido centímetro cúbico, o sea, el gramo dividido centímetro cúbico. En cambio, con la densidad relativa es adimensional. No tengo un valor asociado o no tengo como un apellido asociado a este número. Por eso se dice que es adimensional. ¿Ya? ¿Hasta ahí bien? ¿Vamos bien? ¿O no vamos bien? Sí, profesor, todo bien. Ok. Veamos esta figura que tenemos acá. Y les pregunto, ¿cuál tiene mayor densidad? ¿La figura de la izquierda o la figura de la derecha y por qué? Según lo que ¿La conversamos. de la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ocupa una mayor cantidad de volumen en el espacio que está usando. Exactamente, ya, eso es lo que debemos saber. Entonces, hay una historia, una fábula, que dice que le habían pasado al rey 2 coronas, ¿ya? Y Alquímedes ahí, y ¿qué es lo que hizo? Metió esta corona, supuestamente, a un recipiente con agua, y él se pudo dar cuenta de cuál de las dos estaba desplazando más agua. Se estaba moviendo en el nivel del volumen. Entonces dijo, esta no era, esta era de oro, y esta no era de oro. Está variado. Ahí se pudo dar cuenta, y ahí empezó a ver estas relaciones que un material puede ocupar diferentes volumen con respecto a otro, con lo que vimos anteriormente. Entonces, uno a simple vista podría hacer un ensayo y puedo echar 2 materiales siempre y cuando, obviamente, las condiciones sean las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el envase sea igual, el nivel del agua sea igual. Entonces, yo puedo echar un material y puedo ver cuánto es lo que sube. Y hago otro ensayo con otro material, echo una pieza a este recipiente y puedo ver. Entonces yo puedo ver solamente visualmente cuál tiene mayor densidad que el otro. Esa más o menos la consigna de esta imagen. ¿Ya? ¿Todos lo lograron ver o no? ¿Se entendió esta parte? ¿Que una desplazó más agua que la otra? Sí, profesor. ¿Sí? Vamos, súper. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo son para el Excel? ¿Le gusta el Excel o no? A mí me gusta bastante. Así que vamos a hacer realmente harto ejercicio, le voy a enseñar hartos trucos de Excel también, me gusta mucho complementar la materia con el Excel, porque algo del Excel lo van a jugar mucho afuera en la industria, así que de repente les trato de mostrar algunos tips que les podrían servir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero que en el Excel podamos ordenar de mayor a menor estos materiales que están acá de acuerdo a su masa. Ojo con eso, de acuerdo a su masa. Ya dijimos ya que la fórmula de la densidad vamos a repasarla acá, que aquí la tienen. La densidad, que vamos a trabajar con densidad absoluta. Tengo que la masa dividido el volumen, ¿ya? O sea, nosotros este ejercicio lo vamos a ordenar ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la masa, ¿ya? O sea, que debemos despejar la masa y multiplicar la densidad absoluta por el volumen. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio, pero lo vamos a hacer en Excel. Entonces, ahí si quieren capturar pantalla, sacar una foto, tengo todos los materiales en la parte derecha, con cada uno de sus materiales y sus medidas. Entonces, acá ya puedo sacar el volumen. Recuerden que la parte de abajo del denominador era el volumen. Lo vamos a multiplicar por cada una de sus materiales, de sus densidades, y vamos a ordenar esto de mayor a menor, ¿ya? Si quieren, ahí pueden abrir sus Excel, como digo, después en las pruebas van a ver ejercicios, tal vez un poquito más de complejidad, pero tal vez le pido ya, hágame o grafíqueme los resultados de estos materiales. ¿Cómo lo harían ustedes? Así que ahí los voy a dejar un ratito para que puedan trabajar. Si quieren, después me van compartiendo pantalla. Igual lo voy a mostrar en mi Excel para que lo puedan ver cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Capturaron pantalla? Para poder salirme de acá y mostrar el Excel. Sí, profe. Entonces me voy a salir de acá del Excel, o sea, de la PowerPoint, y les voy a mostrar mi Excel para más o menos cómo lo deben empezar a hacer, para que lo hagan parecido a esto. Entonces,
tengo acá 4 cuadros, perdón, 4 cuadros con las densidades de cada material. Del oro, del aluminio. Ay, aquí me equivoqué, no era el oro, era otro material. Me equivoqué, era el fierro. Uno era el fierro, que era Aluminio, 7,8. cobre. Sí, este es el fierro. Este es el fierro. Absoluto del fierro es 7,8. Después el aluminio, 2,7, ahí estoy bien. El cobre, que era 8,8. Cobre de 8,8. Y el otro, que es Era el oro. el oro. El oro, vale, súper. El oro que tiene una densidad de 19,3. Es el más pesado de todos. Recuerden que la unidad la estamos trabajando en gramos por centímetro cúbico. Aquí le voy a poner gramos dividido centímetro cúbico, para que sepamos la unidad. Entonces, nosotros vamos a ordenar de acuerdo a la masa, ¿cierto? Entonces, hagan esto ustedes primero, escríbanlo en su planilla Excel. Acá vamos a poner las unidades, en este caso las unidades que le estoy dando en el ejercicio están en milímetros. En milímetros. Voy a ir al primero que dice el fierro, que era de 500 de largo, por un ancho de 25, por alto de 35. Acá tengo la unidad de 6 milímetros. Ojo, que acá tengo el volumen en centímetros cúbicos. ¿Ya? Mucha precaución ahí. Lo voy a dejar unos minutitos para que podáis analizar un poco de cuánto sería el volumen en centímetros cúbicos. ¿Cómo lo harían? Vamos a ocupar puro Excel para poder hacer este ejercicio. Escríbanlo mientras tanto. Voy a dejar pausa. Entonces, este valor que tenemos acá, ojo, paréntesis, cierro paréntesis, dividido los 1000, y ya me dio el resultado en centímetros cúbicos. ¿Qué me quedaría para calcular la masa? Multiplicar la densidad por el volumen. Y acá tengo cuántos gramos tengo en este caso, de fierro. ¿Sí? Tengo 3.413 gramos, o sea, 3 kilos 400. Eso es lo que tendría en masa. ¿Sí? ¿Esta parte se entendió? Profe, ¿puede hacer los comandos de nuevo para multiplicar y dividir en el Excel? Sí, por supuesto. Ya. Vamos a volver atrás. Perdón. Entonces, el volumen es igual el largo por, que es el asterisco, bajo asterisco y bajo por la flechita al otro. Enter. Y ahí tengo el valor, pero ojo que estamos calculando el valor en milímetros cúbicos. Entonces, voy a ponerme acá arriba para poder editar esto, paréntesis, abro paréntesis y finalmente cierro paréntesis. Dividido, que es el slash, dividido 1000. Les expliqué recién por qué eran 1000, y acá lo transformamos en centímetros cúbicos. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe. Ya, y finalmente... Profe, me perdí. ¿En qué parte se perdió? ¿Cuándo hay que dividir? ¿Cuando escribí acá? Sí, cuando se pasa, cuando le queda ese último resultado. Ahí yo Ah, ya. me perdí. Bueno, vamos a volver atrás. Hasta aquí llegó. ¿Sí? Sí, profe. Ya, entonces, yo estoy posicionado sobre la misma celda y hago un clic adelante, delante de la celda, y abro paréntesis. Abro paréntesis. Y hago un clic al final, cierro paréntesis. ¿Ya? Es importante esto de los paréntesis. Ustedes ya vieron en matemáticas hace muchos años, cuando estábamos en básica, el tema de las propiedades. Ya tenemos que cerrar paréntesis ya. Entonces ahora abrimos, bueno, cuando cerramos paréntesis, slash, que es la división. Dividido
y le escribimos los 1000. Enter. Ah, ya, ahí me quedo. Ya, profe, ya Bien. caché. Muchas gracias. Genial. Entonces, con la masa vamos a hacer también una multiplicación ahora. ¿Se entiende por qué estamos multiplicando, cierto? Porque recuerden que la fórmula de densidad, ¿qué es lo que era? Masa partido volumen. Yo estoy despejando la masa. Entonces tengo que multiplicar volumen por densidad, va a ser igual a masa. ¿Se entiende esa parte? ¿O voy a la pizarra y se lo despejo? ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Acá tengo que multiplicar la densidad, asterisco, por el volumen. Enter. Y acá me está dando 3.412,5 gramos. ¿De qué material? Del fierro. Ya sé que ahí tengo 3.400 gramos. Si esto lo quisiera llevar a kilos, lo vuelvo a dividir por 1000 y voy a tener 3,4 kilogramos. ¿Van o no van? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Ya. Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Genial, súper. Ya, entonces vamos a copiar al lado. Vamos a copiar. Profe, ¿qué tipo de tabla está ocupando? ¿En qué sentido? ¿Cómo hizo la tabla ¿Esto? base? ¿Sí? No, esto lo hice en una hoja y empecé a escribir. Ah, ya. Escribí nomás. Ya. Ya. Así que fui escribiendo los nombres. Acá no la tengo con tal vez, con la cuadrícula. Por eso te confunde. Le voy a poner la cuadrícula. Ahí está. Ahí está con la línea de atrás del Excel. Yo se la escondí. Ahí, por lo general siempre escondo. En vista, línea de cuadrícula. Voy a dejar ahí. Disculpe, Dígame. para la masa era la densidad por volumen, ¿o no? Densidad por volumen. Ya, eso es. Sí. Perfecto. Recuerden que la fórmula original de la densidad absoluta decía que era la masa dividido el volumen. Como yo aquí la incógnita que tengo en la masa, tengo que despejar la masa. El volumen que está abajo paso para arriba multiplicando a la densidad. Por eso lo estamos multiplicando. ¿Ya? Esa parte les queda clara del por qué lo estamos haciendo multiplicando y no dividiendo. Me interesa que esa parte le tengan muy, muy claro. ¿Se entiende por qué estoy multiplicando? Para poder calcular la masa estoy multiplicando densidad por volumen. Sí, profe. Sí, ya, genial. Entonces, vamos si terminaron la primera densidad o la masa del fierro, vamos a la densidad del aluminio. Las longitudes, lo mismo. ¿Cuánto era la longitud del aluminio? Era 250 de largo, el ancho 50 y el alto 30. Lo mismo. Para calcular volumen, en la multiplicación de largo por ancho por alto, y me da el valor, recuerden que me da el valor en milímetros cúbicos. De nuevo, abro paréntesis, cierro paréntesis, dividido de 1000, para poder transformarlo esto a centímetros cúbicos. Y la masa, dijimos que era la multiplicación entre la densidad multiplicado el volumen. Y acá me está dando que el aluminio me está dando 1012 gramos. ¿Ya? 12 gramos. Avanzando ustedes. Largo de 200, voy a hacer el cobre. 200 de largo, 45 de ancho por 30 de alto. Lo mismo. Es igual. Largo por ancho por alto. Cierro paréntesis. Abro paréntesis. Cierro paréntesis al final. Dividido de 1000. Todo esto es monótono, reiterativo. Y acá me está dando 270 centímetros cúbicos. Y para calcular la masa, densidad por volumen. Y ahí me está dando 2.376 gramos.
Y el último, el oro, 100 de largo por 50 por 30. Es igual, y lo voy a hacer directamente, abrí paréntesis de inmediato, largo por ancho por alto, cierro paréntesis, dividido de 1000. Aquí lo hice directo ahora. Ya está calculado. Y finalmente la multiplicación de la densidad por el volumen me está dando la masa. Entonces, lleguen a el resultado ustedes. Y se lo voy a poner en negrito y en color amarillo. Para que lo vean destacado. Y ahí tengo la primera parte del ejercicio resuelto. Ya. Voy a escribir los mismos valores. Esto era 2005 de oro, del aluminio decía que era de 1012. Entonces, aluminio, falta el fierro, este sería el fierro. El fierro tenía de 3412 y finalmente el cobre 2376. Tengo los datos. Usted me dice hasta dónde van. Si van hasta ahí o todavía no. Los dejo un ratito. Profe, a mí me quedó una duda de cómo calcular la densidad absoluta. La densidad absoluta. Dijimos que Sí. la fórmula de densidad absoluta era la división de la masa dividido el volumen. ¿Ya? La densidad absoluta, yo ya tengo el dato. Este dato ya me lo entregó el proveedor, el fabricante de ese material, me lo está entregando. Aquí me está diciendo que este material de fierro tiene una densidad de 7,8 gramos por centímetro cúbico. Es un dato. En este caso fue un dato que me lo está entregando el proveedor de ese material. Una vez que yo tengo definido que ese material tiene una cierta densidad, yo mi incógnita en el ejercicio era calcular la masa, o sea, cuánto es lo que pesa este material. ¿Ya? Y para calcular esa masa, la fórmula dice que la densidad absoluta es igual a la masa dividido el volumen. Como la incógnita en la masa, debo despejar la masa. Para ello, multiplico, porque paso el volumen que está abajo dividiendo, lo paso hacia el otro lado, multiplicando. Y multiplico densidad absoluta por volumen, me va a ser igual a la masa. Por eso acá, si ustedes ven, hay una multiplicación del C7 en mi caso, que es la densidad multiplicado el volumen. Y ahí me dio Profe, la masa. Dígame. entonces la densidad absoluta sería como la densidad. Así. Sí, es la densidad. Ya, Sí. pero ¿y la densidad de relativa? Ah, la densidad relativa. Esa era la que revisando el PPT, le saqué una foto, esa era la que no entendí. ¿Cómo calcular? La densidad relativa es una división también entre la densidad absoluta dividido la densidad de referencia. Y la densidad de referencia va a ser siempre el agua. Entonces, es una división de dos densidades absolutas. Densidad 1, en este caso, por ejemplo, densidad relativa del fierro, que tiene 7,8, dividido la densidad de referencia, que es el agua. ¿Siempre la densidad de referencia va a ser el agua? En este caso va a ser, sí, va a ser la de referencia, va a ser el agua. ¿Ya? Ya, Entonces, profe, gracias. Y por eso dijimos también que esa densidad va a ser siempre adimensional. La densidad relativa es adimensional, porque estoy dividiendo por el mismo, en este caso gramos por centímetro cúbico, dividido gramos por centímetro cúbico, se elimina y me queda el puro número. ¿Sí? Ya, pero Sí, profe.
Ya. En este ejercicio no nos estamos metiendo con la densidad relativa, solamente con la densidad absoluta para poder calcular la masa, porque recuerden que lo que pedía este ejercicio después es ordenar del más denso al menor denso, bueno, el de mayor masa al menor masa. Por eso acá lo escribí, pero no están ordenados, se dan cuenta, no están ordenados. Vamos a hacer una función con el Excel que lo ordena automáticamente. ¿Por qué? Porque imagínense que yo tengo, no sé, 100 materiales. No voy a estar uno por uno chequeándolo. Entonces, hay una función en el Excel que lo ordena automáticamente. Por eso quiero que primero calculen todo esto, escriban una tablita con los valores desordenados, como los tengo yo acá, y les voy a enseñar cómo el Excel ordena estos datos. ¿Ya? Porque, como les digo, si uno tiene una cantidad, no sé, pues de 100 datos, no voy a estar ordenándolo uno por uno, me va a demorar mucho. Y así ocupamos herramientas que trae Excel que sirven para estas cosas. Y por eso ustedes díganme hasta dónde, o si ya terminaron esto, o lo hicieron, si es que se entendió esta parte, la primera parte. Sí, profe, ya lo terminé. ¿Sí? Genial. Los demás, me interesa que Esta es la también- última, profe. Ya. Unos por eso- minutitos más, profe. Por eso sí, unos minutos más, y que me interesa que lo terminemos, porque estamos más encima, estamos súper bien con el tiempo. Son 11:35 y la clase era hasta las 11:50 o las 12 parece, no, a las 12:05 ahí. Así que estamos súper bien. Bien. Termínenlo, me interesa que tengan claro del procedimiento que acabamos de hacer. Me interesa que lo tengan muy, muy en claro. Igual después este Excel se lo voy a subir al aula. Para que lo tengan, bueno, igual guárdenlo, lo que están haciendo, después lo guardan. Porque realmente un Profe, ejercicio. Dígame, ¿cómo lo destacó? Que no me fijé. ¿cómo lo destaqué? Ah, con allá, ya me fijé ya, ahora sí. Ahí, sí, acá arriba. Y miren, les voy a enseñar un truquito. Voy a sacar todo esto, dejarlo todo en blanco. No sé si se dieron cuenta. Por ejemplo, ya acá lo dejé en azul. Por ejemplo, lo estoy dejando en azul y lo quiero dejar más encima con letra blanca, ya, por decir algo. Ya, y un tamaño más grande. Ya. Esa característica quiero que se copie a todas. Entonces yo no voy a estar una por una pintándola, aumentando el tamaño y poniéndolo color blanco. ¿Qué es lo que hago? Me posiciono sobre la celda y acá se dan cuenta hay una brocha que dice copiar formato. Yo lo pincho y después pincho donde quiero que quede lo mismo. Se pega. Se dan cuenta que me cambió el formato automáticamente al mismo formato que ya tenía el destino en color. Buenísimo. Ya, entonces me pongo sobre la celda que quiero copiar formato, pincho y pego. Copio y pego. Pero aquí está copiando el formato entero. En todos los programas Office, el Word, Excel, PowerPoint, tienen una brocha como esta acá al lado, en todos. Entonces, esto lo que significa, copia el formato, copia las mismas características, el tamaño de la letra, si es cursiva, si es negrita, lo que sea, el tamaño, el color, todo el formato lo copia a otro lado. Así que hay un pequeño truco, ¿no? Por eso siempre me gusta hacer las clases enseñando pequeños tips de Excel, ¿ya? Porque después cuando estén en el mundo laboral, van a ocupar mucho Excel, van a ocupar mucho estas planillas. Entonces, trato de enseñar algunos tips y vamos mezclando la materia también. Esa es la idea. Profe, la densidad abajo, cuando puso densidad absoluta la tabla esa, ¿Mm? lo hizo uno. ¿No hay Uno alguna por forma de uno. hacerlo? No, lo hice uno por uno por ahora, lo hice uno por uno. Igual yo podría Ah, ya. hacerlo, por ejemplo, es igual, por ejemplo, el oro y pincho. Y me está arrojando el mismo dato. Ya, pero lo hice a mano. Ya lo hice a mano. Ya. A manito. Pero se puede hacer así como lo hice también. Es igual y pincho el dato. También se puede hacer. Acá yo puedo poner es igual. O puedo poner control C. Pongo acá, control V. Y le pongo pegar el dato. Valores. Ahí, está, ahí me trajo el dato. Me lo pego. También se puede hacer así. Hay varias formas de traer la información. Ustedes me dicen cuando lleguen a este punto.
Ya, chicos, entonces tenemos los datos de cada masa de estos materiales. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Ordenarlos de mayor a menor. Entonces, lo vamos a hacer en forma automática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar los datos más los números calculados. ¿Ya? Vamos a seleccionar. Vamos a ir al botón que está, estoy acá en el menú inicio. Nos vamos a ir al donde dice AZ, que es ordenar y filtrar. ¿Ya? Vamos a ordenar en forma personalizada. Y acá me dice ordenar por. Yo voy a seleccionar el que me está diciendo en este caso, la parte de arriba, que es por la masa. Y me dice, valor de la celda, ¿de qué forma quieres ordenarla? ¿De menor a mayor? No, yo quiero ordenarla de mayor a menor. Acepto, y miren, cuando acepte, estas se van a mover automáticamente, miren. ¿Se dan cuenta que ahí me lo ordenó? Desde el fierro, que es que tiene mayor masa, al aluminio, que tenía menor masa. Me lo ordenó automáticamente. Voy a volver atrás, por si acaso no lo vieron. Selecciono, estoy en el comando o en el menú inicio, me voy a ordenar y filtrar, orden personalizado, y aquí, ordenar por la masa. Valores de celda, sí. En este caso quiero ordenarlo de mayor a menor. Selecciono y acepto. Entonces uno puede ordenar cualquier información de esta forma. La puedo ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, etc. ¿Se logró ver? ¿Se logró entender? Sí, profe. Ya. Ustedes que de repente ahí en otra asignatura van a tener que ver en las partes químicas, haciendo reacciones, cosas medio extrañas que les gustan a ustedes, van a tener muchos datos. Y muchas veces este comando es bastante útil para poder ordenar información. ¿Ya? Por eso, todo esto que estemos viendo acá, estos tips de Excel, lo van a poder ocupar de repente en otra asignatura, ¿ya? Para que no se lo olviden. No sé si no sabían que existía una fórmula como esta en Excel que se podía hacer, o no tenían ni idea. No sé. Sabía que existía, pero que no sabía usarlo. Ya, genial. Así que hoy día ahí están aprendiendo cositas nuevas, tips nuevos de uso de Excel, ¿ya? Mezclado más encima con la materia. Y la última parte que nos estaba quedando es graficar estos datos. Ya era lo último. Entonces, vamos a ir, de nuevo, vamos a seleccionar todos estos datos. Nos vamos a ir a insertar. Y acá en insertar aparecen varias formas o estilos de gráficos. Voy a seleccionar uno de torta. Este que está acá, dice insertar. Gráfico circular o de anillos se llama. Voy a seleccionar el primero, por ejemplo, el circular, y ahí me tengo ya graficado, ¿se dan cuenta? Tengo graficado todos mis materiales. Y ahí doble clic, yo le podría cambiar título, no sé, densidad, materiales, o masa, porque es la masa. Masa, materiales. Voy a poner los números encima, lo pinché, botón derecho, seleccionar datos, no, agregar etiqueta de datos, disculpe, agregar etiqueta de datos. Y acá estoy poniendo encima los datos que tengo acá, lo estoy poniendo encima. Entonces ahí ya puedo decir, aquí el más, que tiene mayor masa, en este caso es el fierro, que tiene 3.412 gramos. ¿Sí? Con esto ahí terminamos el ejercicio de lo que nos estaban pidiendo, de ordenar de mayor a menor,
y más encima graficar esta información. Muchos datos de ustedes también se requiere que grafiquen, que hagan gráficos. Acá y escogimos un gráfico de torta. Ustedes acá arriba, se dan cuenta, hay muchos formatos de gráficos, podrían ir cambiándolo, ustedes van viendo cuál les agrada más. Diferentes estilos de formato. ¿Dudas, consultas, chicos? ¿Llegaron hasta ahí? ¿Lograron hacer el gráfico? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Genial. Súper. ¿Alguna duda con lo que acabo de ver el día de hoy? Con los A mí no, ¿Mm? no se me ve el gráfico. No sé por qué. Si quieres compartir pantalla, yo dejo de compartir y me comparte.